Miras al cielo nocturno y ves un océano infinito esperando ser navegado, ¿verdad? Nos han enseñado a creer que el espacio es la última frontera y que solo nos falta construir un barco lo suficientemente rápido. Pero, ¿y si te dijera que eso es una ilusión óptica? ¿Y si las leyes de la física no son un camino, sino los barrotes de una celda de aislamiento? Existe una posibilidad aterradora que casi nadie quiere admitir, que la razón por la que no hemos visto a nadie ahí fuera no es porque se escondan, es porque el universo está diseñado fundamentalmente para enterrarnos vivos en nuestra propia estrella. Piensa por un momento en la imagen mental que todos tenemos del futuro. Es casi un reflejo acondicionado e instalado en nuestro cerebro desde que vimos nuestra primera película de ciencia ficción o leímos nuestro primer cómic. Cierras los ojos y ¿qué ves? Ves naves plateadas y elegantes deslizándose en silencio. Ves cúpulas de cristal en Marte. Ves cruceros interestelares llevando turistas a ver los anillos de Saturno o los atardeceres dobles de Tatooine. La cultura popular, desde Star Trek hasta Interstellar, nos ha inyectado una certeza casi religiosa, una fe inquebrantable en que la distancia es, al fin y al cabo, solo un problema de ingeniería. Nos decimos a nosotros mismos con una confianza arrogante que dado el tiempo suficiente, no hay barrera que el ingenio humano no pueda derribar. Es una narrativa seductora, ¿verdad? Nos hace sentir poderosos, imparables. Esta creencia se basa en una extrapolación lineal de nuestra historia, una línea recta que dibujamos mentalmente desde el pasado hacia el infinito. Miramos hacia atrás y vemos una progresión que parece confirmar nuestra omnipotencia. Primero aprendimos a dominar el fuego. Luego domesticamos el caballo. Después construimos barcos de madera para cruzar océanos que parecían interminables. Pasamos del vapor a la combustión interna y de ahí a los cohetes químicos. En menos de un siglo pasamos de apenas elevarnos unos metros sobre las dunas de Kitty Hawk a dejar huellas de botas en el polvo gris de la luna con computadoras menos potentes que el reloj digital que llevas en la muñeca. Al ver esa curva ascendente, nuestra intuición nos grita, esto no se detiene aquí. Asumimos que las estrellas son simplemente el siguiente paso lógico, como si la galaxia fuera solo un océano un poco más grande y nosotros solo necesitáramos construir una carabela un poco más rápida. Tratamos al universo como si fuera un archipiélago. La Tierra es nuestra isla natal, un poco superpoblada y ruidosa. Y ahí fuera, en la oscuridad, hay otras islas exóticas, Próxima Centauri, Trapisto, esperando ser colonizadas. La intuición común nos dice que la física es algo con lo que se puede negociar, algo que podemos sobornar si tenemos suficiente energía, suficiente dinero y suficientes genios trabajando en ello. Creemos que conceptos como velocidad de la luz son sugerencias de tráfico, no leyes inmutables. Seguro que encontraremos un atajo, pensamos. Agujeros de gusano, motores de curvatura, teletransportación, algo inventaremos. Y aplicamos esta misma lógica a los extraterrestres. Cuando miramos al cielo y nos preguntamos dónde están todos, asumimos implícitamente que ellos también ven el universo como un mapa abierto. Imaginamos civilizaciones millones de años más antiguas que nosotros, que ya han resuelto los problemas técnicos, que han convertido la galaxia en una autopista metropolitana, y que si no están aquí ya es porque no quieren o porque nos están observando en secreto. Pero hay algo más profundo y oscuro alimentando esta creencia, algo que va más allá de la simple admiración por la tecnología. Es el miedo. Necesitamos creer que el viaje interestelar es posible porque la alternativa es claustrofóbica. Vemos el espacio como nuestro plan B, nuestra salida de emergencia. Si arruinamos este planeta, si agotamos los recursos o si un asteroide decide borrarnos del mapa, necesitamos creer que podemos hacer las maletas y mudarnos. La idea de que estamos atrapados aquí, de que la Tierra no es un punto de partida, sino el único hogar que jamás tendremos, es aterradora para la psique humana. Por eso, cuando alguien sugiere que las estrellas podrían estar físicamente fuera de nuestro alcance para siempre, sentimos un rechazo visceral. No es solo un desacuerdo científico, se siente como una sentencia de prisión. Así que nos aferramos a la idea del progreso infinito. Nos convencemos de que la inmensidad del espacio es un desafío, no una barrera. Creemos que el universo está hecho para ser explorado por nosotros. Es una visión hermosa, esperanzadora y profundamente humana. El único problema es que al universo no le importan nuestras esperanzas, y nuestra intuición, entrenada para lanzar piedras y cazar en la sabana, no tiene ni la menor idea de la verdadera escala de la jaula en la que vivimos.
Pero dejemos de soñar por un segundo y miremos lo que realmente hemos logrado, no en las pantallas de cine, sino en el frío vacío de la realidad. Tenemos un embajador ahí afuera, una pequeña caja de metal y circuitos llamada Voyager 1. La lanzamos en 1977, cuando las computadoras ocupaban habitaciones enteras y la música disco dominaba la radio. Desde entonces, esa pequeña máquina ha estado gritando a través de la oscuridad, a una velocidad que desafía la comprensión humana: 17 kilómetros por segundo. Eso es más rápido que una bala de rifle, lo suficientemente rápido como para cruzar el Atlántico en minutos. Lleva casi medio siglo viajando sin detenerse, sin frenar, alejándose de nosotros con una determinación mecánica implacable. Y sin embargo, si miras un mapa de nuestra galaxia, un mapa real a escala, la Voyager no se ha movido, apenas ha salido de nuestro patio de atrás. Si la distancia entre el Sol y nuestra vecina más cercana, Próxima Centauri, fuera equivalente a la distancia entre Nueva York y Los Ángeles, nuestra valiente y veloz Voyager apenas habría avanzado unos pocos centímetros desde la puerta de su casa. Aquí es donde aparece la primera grieta en nuestra fantasía. La gente dice, bueno, construiremos motores más rápidos, usaremos antimateria, fusión nuclear, láseres gigantes. Y claro, podemos ir más rápido. Pero aquí es donde el universo nos juega una mala pasada, una broma cósmica cruel escrita en el tejido mismo de la realidad. No se trata simplemente de ingeniería, se trata de una tiranía matemática que gobierna el movimiento. La intuición nos dice que si quieres ir el doble de rápido, necesitas el doble de combustible. Pero la naturaleza no funciona así. La energía necesaria para mover un objeto no crece en línea recta, explota exponencialmente. Cuanto más rápido quieres ir, más caro se vuelve cada paso adicional. Es como si el universo te cobrara un impuesto cada vez más alto por cada kilómetro por hora que intentas ganar. Imagina que quieres enviar una nave a una estrella cercana, digamos a un modesto 10% de la velocidad de la luz, para llegar allí en una vida humana. No estamos hablando de velocidades de Star Trek, solo una décima parte. Para acelerar una nave del tamaño de un autobús escolar a esa velocidad, necesitarías una cantidad de energía que supera el consumo total de naciones enteras durante años. Y aquí está la trampa, el nudo corredizo que nos asfixia. Tienes que llevar esa energía contigo. Tienes que llevar el combustible, pero el combustible tiene masa, así que ahora necesitas más combustible para empujar el combustible que necesitas para empujar la nave. Es un círculo vicioso, una ecuación que se muerde la cola. Construyas roquetes más grandes que necesitan tanques más grandes, que los hacen más pesados, que los hacen más lentos. De repente la exploración espacial deja de parecerse a los viajes marítimos de Colón y empieza a parecerse a intentar vaciar el océano con una cuchara. La grieta en nuestra creencia se abre cuando te das cuenta de que el espacio no es como el océano. El océano te ayuda, tiene corrientes, tiene viento, te sostiene. El espacio es indiferente, es vacío. Y las distancias son tan obscenamente vastas que la velocidad que hemos logrado en 100 años de aeronáutica es a efectos prácticos equivalente a estar quietos. Esa sensación incómoda que empiezas a tener en el estómago es la comprensión de que quizás, solo quizás, la línea de progreso tecnológico no es una flecha que apunta hacia arriba, eternamente. Quizás nos estamos acercando a una asíntota, a un límite duro. Miramos a la Voyager y no vemos el comienzo de una era galáctica. Vemos una botella lanzada en un mar que es demasiado grande para ser cruzado, flotando inútilmente en la orilla, recordándonos lo pequeños y lentos que somos en realidad. No es que no sepamos cómo construir el motor, es que la física del movimiento nos está gritando que no se supone que nos mantengamos aquí. Para entender la magnitud de la trampa en la que estamos metidos, tenemos que rebobinar la cinta. Tenemos que volver a una época en la que el universo parecía mucho más amable y permisivo. Imagina el mundo a finales del siglo XIX. Era una época de optimismo industrial desbordante de acero y vapor. En ese entonces, la física estaba dominada por la visión de Isaac Newton, y el universo de Newton era un lugar maravilloso para soñar con viajes estelares. Nos decía que el espacio era simplemente un escenario vacío, un contenedor pasivo y rígido donde ocurrían las cosas. Pero lo más importante era lo que Newton nos decía sobre la velocidad. No había límites en su universo. Si tenías una fuente de empuje constante, podías acelerar para siempre. Podías ir a 1000 kilómetros por hora, a 1.000.000 o a 1000 billones. Si empujabas lo suficiente, podías cruzar la galaxia para la hora del té.
No había barreras fundamentales, solo retos de ingeniería. Era una visión intuitiva, lógica y reconfortante. Nos hacía sentir que con suficiente carbón y suficiente acero, el cosmos era nuestro. Pero entonces, en los albores del siglo XX, la realidad nos dio dos bofetadas que nos despertaron de ese sueño. Dos momentos clave que redefinieron nuestra jaula. La primera vino de un lugar improbable, una cabaña de madera en la Rusia rural. Allí, un maestro de escuela sordo y solitario llamado Konstantin Tsiolkovsky estaba haciendo algo que nadie más tomaba en serio. Estaba haciendo las cuentas. Mientras el mundo miraba hacia abajo, a las vías del tren, él miraba hacia arriba, y en el silencio de su estudio derivó una verdad matemática ineludible que hoy conocemos como la ecuación del cohete. Tsiolkovsky no descubrió una nueva tecnología, descubrió una maldición. Se dio cuenta de que la gravedad es una carcelera celosa y que el precio de escapar de ella se paga en masa. Vio que para moverte tienes que tirar algo hacia atrás y que esa relación no es justa. Fue el primer ser humano en comprender que el viaje espacial es una lucha contra una tiranía exponencial, donde cada gramo cuenta y donde el universo te cobra un impuesto usurero por cada metro que quieres alejarte de tu planeta natal. Casi al mismo tiempo, en una modesta oficina de patentes en Suiza, un joven desconocido estaba a punto de demoler el escenario de Newton por completo. Albert Einstein no estaba preocupado por los cohetes, estaba obsesionado con la luz. Hasta ese momento pensábamos que el tiempo fluía igual para todos, un río constante y universal. Einstein miró profundamente en la estructura de la realidad y vio algo que nadie más había visto: un límite de velocidad cósmico. Publicó su teoría de la relatividad especial y con ella cerró la puerta trasera del universo. Nos dijo que no importa cuánto empujes, no importa cuánta energía tengas, hay una velocidad a la que nunca podrás llegar. Y no porque nos falte tecnología, sino porque el universo conspira activamente para detenerte. Estos dos momentos históricos marcaron el fin de la infancia de nuestra especie en cuanto a la física. Pasamos de creer que vivíamos en un parque de juegos infinito a darnos cuenta de que vivimos en un régimen estricto de leyes inquebrantables. Antes de Einstein y Tsiolkovsky, el viaje a las estrellas era solo una cuestión de voluntad y tiempo. Después de ellos, se convirtió en una batalla contra la propia estructura de la existencia. Fue el momento en que descubrimos que el universo no está hecho a la medida humana. No es un océano esperando nuestros barcos. Es un vasto desierto de espacio-tiempo con reglas de tráfico que parecen diseñadas específicamente para mantener a las civilizaciones aisladas en sus propias islas de luz. Y lo más inquietante es que más de 100 años después no hemos encontrado ni una sola grieta en esas leyes. Siguen ahí, tan sólidas y frías como el primer día, burlándose de nuestras ambiciones galácticas. Ahora quiero que te acerques. Olvida los cohetes y el fuego por un momento. Vamos a mirar bajo el capó de la realidad misma. Porque lo que Einstein encontró allí no fue simplemente una señal de tráfico que decía límite de velocidad, 300.000 kilómetros por hora. No, lo que encontró fue mucho más extraño y perturbador. Encontró un mecanismo de defensa. El universo tiene un seguro contra la velocidad, un truco sucio que usa contra cualquiera que intente escapar de su vecindario demasiado rápido. Hasta ese momento, vivíamos con la cómoda ilusión de que la masa y la energía eran dos cosas diferentes, como el agua y el aceite. Pensábamos que tu coche pesa lo que pesa y la gasolina es lo que lo mueve. Pero Einstein miró las ecuaciones y vio que la naturaleza nos había estado mintiendo. Descubrió que la masa y la energía son en realidad la misma cosa con disfraces. Es la ecuación más famosa del mundo, esa que ves en camisetas y tapas, y casi nadie se detiene a pensar en lo que realmente significa para un viajero interestelar. Significa que la energía pesa literalmente. Piénsalo. Cuando aceleras una nave, le estás inyectando energía. En nuestra experiencia cotidiana, esa energía se convierte en movimiento.
empujas el pedal y el coche va más rápido. Pero a medida que te acercas a esa velocidad límite, a la velocidad de la luz, el universo cambia las reglas del juego sin avisarte. Empiezas a bombear energía en tus motores, gigawatts de potencia bruta, esperando ir más rápido. Pero el universo dice, no. En lugar de darte velocidad, el universo toma esa energía y la convierte en masa. Tu nave se vuelve más pesada. No es que aparezcan más átomos de la nada, es que la propia inercia de la nave aumenta. La nave se resiste más a ser empujada porque ahora es más energía. Es una pesadilla logística. Cuanto más empujas, más pesada se vuelve la nave. Cuanto más pesada es, más difícil es empujarla. Y cuanto más difícil es, más energía necesitas, lo que la hace aún más pesada. Es una espiral de muerte matemática, una asíntota vertical. Te das cuenta de que para llegar a la velocidad de la luz no necesitas mucha energía, necesitas energía infinita. Infinito no es un número muy grande, infinito es una imposibilidad física. No hay suficiente energía en todas las estrellas de todas las galaxias observables para acelerar un solo grano de arena hasta la velocidad de la luz. Este fue el descubrimiento desconcertante. La barrera no es tecnológica, es ontológica. Está cosida en la tela del cosmos. El universo actúa como un fluido que se espesa cuanto más rápido intentas atravesarlo. A bajas velocidades es como el aire, ni lo notas, pero cuando intentas alcanzar las estrellas se convierte en melaza y finalmente en cemento sólido. Este descubrimiento fue un golpe devastador para nuestros sueños de conquista galáctica. Nos dimos cuenta de que no importa cuán inteligentes seamos, no importa qué motor inventemos, fusión, antimateria, agujeros negros, siempre estaremos luchando contra esta ley fundamental. La nave perfecta, la máquina definitiva, siempre se estrellará contra este muro invisible. El descubrimiento clave no fue solo que hay un límite, sino que el universo conspira activamente usando tu propia energía en tu contra para asegurarse de que nunca jamás lo cruces. Es como si estuviéramos en una celda donde los muros se hacen más gruesos cuanto más los golpeas. Y eso cambia completamente la pregunta de ¿dónde están los extraterrestres? De repente, el silencio del cielo nocturno deja de ser un misterio y empieza a parecerse mucho a una cuarentena obligatoria impuesta por las leyes de la física. Aquí es donde la realidad se vuelve verdaderamente extraña, donde el suelo se abre bajo nuestros pies y la física deja de ser hablar de cohetes para convertirse en algo mucho más inquietante sobre la naturaleza de la existencia. Hasta ahora hablamos de energía y masa, cosas que puedes tocar o medir. Pero el verdadero truco de magia del universo, el que realmente nos atrapa aquí, ocurre en tu cabeza, en cómo concibes el ahora. Nuestra intuición, forjada en la sabana africana, nos grita que el tiempo es constante. Asumimos que un segundo es un segundo. Aquí, en Marte, en Andrómeda y en el borde del universo observable, creemos que existe una hora universal. Un momento presente que compartimos con todos los seres del cosmos. Imaginamos que si tuviéramos un telescopio mágico y miráramos a un alienígena en una galaxia lejana, lo estaríamos viendo en este momento, tal como él nos ve a nosotros. Pero esa es la mentira más grande que nos contamos. Esa intuición es falsa. No existe un reloj maestro en el universo. No existe una hora compartido. Tienes que reconfigurar tu mente para entender esto. No vives en el espacio y en el tiempo por separado. Vives en un bloque de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. Y aquí está la revelación que te hará cuestionar todo. Tú, yo, la Tierra, esa taza de café sobre tu mesa, todo en el universo ya se está moviendo a la velocidad de la luz. Siempre, en todo momento. Pero no nos movemos a la velocidad de la luz, a través del espacio. Nos movemos a la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo. Imagina que tienes un coche que siempre, pase lo que pase, va a 100 kilómetros por hora. No tiene freno ni acelerador, está clavado a 100. Si conduces ese coche hacia el norte, estás usando toda tu velocidad para ir al norte, así que no te mueves ni un centímetro hacia el este. Pero si giras el volante para ir hacia el noreste, tienes que sacrificar algo de tu velocidad hacia el norte para ganar velocidad hacia el este.
No puedes ir a 100 al norte y a 100 al este al mismo tiempo. Tu velocidad total es fija, solo puedes decidir cómo la distribuyes. El universo funciona exactamente así. Tu norte es el tiempo, tu este es el espacio. Cuando estás sentado viendo este video, estás usando toda tu velocidad cósmica para viajar hacia el futuro. A través del tiempo te mueves a 1 segundo por segundo hacia el mañana. Pero si decides construir una nave espacial y empezar a moverte a través del espacio, el universo te obliga a hacer un intercambio. Tienes que girar el volante, tienes que pedir prestada velocidad de tu movimiento en el tiempo para gastarla en tu movimiento en el espacio. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo. No es una ilusión mecánica, es la geometría de la realidad. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz a través del espacio, lo cual ya vimos que es imposible por la masa, pero imagina que pudieras, tu velocidad a través del tiempo llegaría a 0. El tiempo se detendría para ti. Estarías congelado en un instante eterno, como una fotografía, mientras el universo entero envejece y muere a tu alrededor en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la reconfiguración mental dolorosa. El viaje rápido no es gratis en términos temporales. Rompe la conexión causal con tu hogar. Al acelerar hacia las estrellas, no solo te alejas en distancia, te estás divorciando de tu propia época. Estás saliendo de la corriente histórica de la humanidad. Cada metro por segundo que ganas hacia Alpha Centauri es un segundo que pierdes de sincronía con la Tierra. Dejas de ser contemporáneo de las personas que amas. Así que el viaje interestelar no es como tomar un avión a Londres, es una máquina del tiempo de ida hacia el futuro. Y eso destruye la fantasía de una civilización galáctica al estilo de Star Wars, donde los senadores viajan de un planeta a otro para tener reuniones. No puedes tener un imperio si el mensajero tarda 1000 años en llegar, y para él solo han pasado 2 semanas. La simultaneidad es un mito local. El universo no permite que mantengamos nuestros relojes sincronizados. Y sin relojes sincronizados, no hay comercio, no hay política, no hay guerras y no hay imperios. Solo hay islas de tiempo solitarias flotando en la nada, desconectadas para siempre por la barrera de la hora. Así que si dejamos de pensar en el espacio como un océano y el tiempo como un río, ¿qué nos queda? ¿Cómo demonios debemos imaginar el universo para que todo esto tenga sentido? Aquí es donde te pido que tires a la basura el concepto de velocidad de la luz. Es un nombre terrible, un error de marketing histórico que nos ha confundido durante un siglo. Deberíamos llamarla por su verdadero nombre: la velocidad de la causalidad. Piénsalo de esta manera. Imagina una hilera infinita de fichas de dominó. Si empujas la primera, la segunda cae, luego la tercera y así sucesivamente. Hay una velocidad máxima a la que esa onda de caída puede viajar a través de la hilera de dominó. No importa con cuánta fuerza empujes la primera ficha, la perturbación solo puede moverse tan rápido como las fichas puedan golpearse entre sí. Esa velocidad no depende de tu fuerza, depende de las reglas internas del sistema de dominó. El universo es esa hilera de dominó. La velocidad de la luz es simplemente la velocidad máxima a la que 2 puntos del universo pueden hablarse entre sí. Es la velocidad a la que la causa A puede producir el efecto B. Si el Sol desapareciera ahora mismo, literalmente dejaría de existir. La Tierra seguiría orbitando alrededor de la nada durante 8 minutos. ¿Por qué? Porque la gravedad no es instantánea. La noticia de que el Sol se ha ido tiene que viajar ficha de dominó por ficha de dominó a través del tejido del espacio-tiempo hasta llegar a nosotros. Durante esos 8 minutos, para nosotros el Sol sigue ahí. Su gravedad nos sigue sujetando, su luz nos sigue calentando. La realidad de su desaparición aún no ha llegado a nuestra burbuja. Esta es la reconfiguración mental dolorosa, el nuevo marco que necesitas instalar en tu cerebro. El universo no es un escenario único donde todo sucede a la vez. Es una colección de burbujas de realidad aisladas expandiéndose hacia afuera a la velocidad de la causalidad. Vivimos dentro de nuestro propio cono de luz, nuestra propia burbuja de influencia. Todo lo que está fuera de esa burbuja no es que esté lejos, es que causalmente no existe para nosotros todavía. Esto cambia radicalmente la idea del viaje interestelar. Ya no se trata de ir muy rápido a un lugar lejano, se trata de intentar interactuar con una parte del universo que está causalmente desconectada de tu presente. Cuando miras a la galaxia de Andrómeda, no estás viendo un lugar al que puedes ir, estás viendo un fantasma de hace 2,5 millones de años. Y si ellos nos miran, no ven nuestra civilización tecnológica, ven a nuestros ancestros peludos golpeando piedras en la sabana. Hay una desconexión fundamental, un lag o retraso insuperable en el videojuego de la realidad. El universo entendido bajo este nuevo marco es una máquina de aislamiento. La velocidad de la causalidad actúa como los barrotes de una celda.
Garantiza que las cosas estén separadas no solo por espacio, sino por tiempo. Garantiza que cada evento sea local. Si intentas romper este límite, si intentas viajar más rápido que la luz o la causalidad, no solo estás rompiendo una ley de tráfico, estás rompiendo la lógica de causa y efecto. Estarías llegando al destino antes de haber salido, estarías viendo el efecto antes que la causa. El universo colapsaría en una paradoja sin sentido. Por lo tanto, la inmensa oscuridad entre las estrellas no es espacio vacío esperando ser llenado por nuestras naves, es un cortafuegos, es un mecanismo de seguridad del sistema operativo del cosmos para evitar que los eventos se amontonen y la realidad se vuelva incoherente. Estamos solos en nuestra burbuja, y los extraterrestres están solos en la suya, y la estructura misma de la realidad se encarga de mantenernos así. No es que la tecnología sea insuficiente, es que la arquitectura del universo es por diseño anti-interacción a grandes escalas. Si aceptas lo que te acabo de decir, si realmente dejas que esa idea de la causalidad como límite se asiente en tu cerebro, entonces la imagen que tienes del universo cambia de golpe, se oscurece, se vuelve increíblemente solitaria. Porque la consecuencia inevitable de estas leyes no es solo que el viaje sea difícil, es que la interacción significativa es imposible. Nos damos cuenta de que el cielo nocturno no es un lugar, es un museo, es una galería de fantasmas. Cuando miras una estrella que está a 1000 años luz, no estás viendo la estrella, estás viendo la luz que salió de ella cuando los vikingos navegaban hacia América. Si esa estrella explotara hoy, en este preciso ahora cósmico, nosotros seguiríamos admirando su brillo durante otros 10 siglos. Vivimos en una burbuja de ignorancia temporal, y esto destruye la fantasía de la comunidad galáctica. Piensa en lo que implica para una civilización. Imagina que detectamos una señal de radio de una civilización inteligente en Kepler 452b, unos 1400 años luz de aquí. ¡Eureka! No estamos solos. Les enviamos un mensaje de vuelta. Hola, somos los humanos. Ese mensaje tardará 1400 años en llegar. Para cuando nuestra señal llegue, la civilización que la envió podría haberse extinguido, haber evolucionado a algo irreconocible o haberse autodestruido en una guerra nuclear 1000 años antes. Y si todavía están ahí y responden, su respuesta tardará otros 1400 años en volver. El ciclo de conversación, hola, hola, toma casi 3000 milenios. Imperios enteros nacen y caen en la Tierra en ese tiempo. Lenguas cambian, religiones desaparecen. La persona que envió el mensaje será polvo olvidado hace mucho tiempo cuando llegue la respuesta. No es una conversación, es arqueología en tiempo real. No puedes tener comercio, no puedes tener diplomacia, no puedes tener guerras, no puedes compartir conocimientos médicos. La física impone una cuarentena estricta. Y si decides ir tú mismo, amigo mío, eso es aún peor. Digamos que construyes esa nave casi luminosa. Viajas a Kepler 452b gracias a la dilatación del tiempo que mencionamos antes. Para ti el viaje puede durar solo unos años. Llegas joven y fresco, pero cuando aterrizas han pasado 1000 años en el planeta de destino desde que saliste. Y si decides volver a casa para contar lo que viste, cuando aterrices en la Tierra, habrán pasado 2800 años desde tu partida. Tu casa ya no existe, tu familia murió hace milenios, tu cultura es historia antigua, el idioma que hablas es una lengua muerta que solo estudian un par de académicos en una universidad futurista. Eres un náufrago en el tiempo, un alienígena en tu propio mundo. El viaje interestelar no conecta mundos, los desconecta. El viajero que sale a las estrellas no es un explorador que regresa con riquezas, es un sacrificio. Es alguien que se suicida temporalmente, borrándose de la historia de su propia especie para saltar hacia un futuro desconocido donde nadie lo recuerda. Esta es la consecuencia profunda y aterradora. El universo podría estar lleno de vida, podría haber millones de civilizaciones ahí fuera, ahora mismo, construyendo ciudades, escribiendo poesía, amando y luchando, pero están atrapadas en sus propias islas de tiempo, tan aisladas de nosotros como si estuvieran en otro universo. Somos como luciérnagas parpadeando en un bosque oscuro e infinito. Nuestros destellos de luz son breves y la distancia es tan grande que la luz de una se apaga antes de que la otra pueda verla. El silencio del universo no significa que estemos solos en el espacio, significa que estamos solos en el tiempo.
La física ha conspirado para asegurarse de que aunque compartamos la misma galaxia, nunca compartamos la misma historia. Si te detienes un momento y dejas que todo esto se asiente, empiezas a sentir un vértigo que no tiene nada que ver con la altura y todo que ver con la soledad. Lo que la relatividad y la causalidad nos están gritando es que el concepto de nosotros es increíblemente frágil. Estamos acostumbrados a pensar en la humanidad como una especie que tarde o temprano se dispersará por las estrellas, llevando nuestra cultura, nuestros conflictos y nuestros sueños a cada rincón de la galaxia. Pero la física nos pone una mano en el pecho y nos dice, no tan rápido. Nos obliga a confrontar una pregunta filosófica que hemos estado evitando desde que miramos al cielo por primera vez. ¿Y si el universo no está diseñado para ser conquistado? ¿Y si el propósito de estas distancias imposibles no es desafiarnos, sino protegernos? Piénsalo, si la velocidad de la luz fuera infinita o si fuera fácil de superar, el universo sería un lugar caótico. Una civilización avanzada podría dominar una galaxia entera en un par de semanas. Las guerras serían instantáneas y devastadoras a escala cósmica. Los errores, los virus, las malas ideas se propagarían sin control. Pero con el límite de la causalidad, el universo impone una cuarentena natural. Cada estrella es un laboratorio aislado. Cada civilización es un experimento que se ejecuta en su propia placa de Petri, protegido de la contaminación externa por un muro de vacío y tiempo que es prácticamente impenetrable. Esto cambia nuestra relación con la existencia misma, nos obliga a abandonar la mentalidad de conquistadores y adoptar la mentalidad de jardineros. Si no podemos ir a ningún otro lugar, si la Tierra no es un trampolín, sino nuestro único escenario permanente, entonces lo que hacemos aquí importa infinitamente más. La filosofía del escape se desmorona. No hay un planeta B al que podamos huir si arruinamos este, no porque no existan otros planetas habitables, sino porque el costo de llegar a ellos es perder todo lo que somos. El viaje nos destruiría cultural y temporalmente antes de que pudiéramos poner un pie en la nueva orilla. Y hay algo aún más profundo, algo que toca la naturaleza de la realidad. Si nunca podemos interactuar con el ahora de otra estrella, ¿en qué sentido existe ese ahora para nosotros? Es como el viejo problema del árbol que cae en el bosque y nadie lo escucha, pero elevado a la escala de galaxias enteras. Para nosotros, el resto del universo es solo una proyección de luz, una película antigua. La única realidad tangible, la única causalidad que podemos afectar, es la que está aquí, al alcance de nuestra mano. Esto le da un peso tremendo al momento presente. Nos dice que el ahora es el recurso más escaso y precioso del cosmos. La simultaneidad es un lujo local. Quizás la respuesta a la paradoja de Fermi, la pregunta de por qué no hemos visto a nadie, no es que estén muertos. Quizás es que han llegado a la misma conclusión filosófica que nosotros estamos empezando a vislumbrar. Quizás las civilizaciones avanzadas no se expanden hacia afuera, devorando sistemas estelares como un cáncer galáctico. Quizás se expanden hacia adentro. Quizás entienden que la extensión espacial es una trampa, una dilución del ser, y eligen profundizar en la materia, en la conciencia, en la realidad virtual, en dimensiones que no requieren cruzar el abismo interestelar. La barrera de la luz nos enseña humildad. Nos dice que no somos los protagonistas de una ópera espacial, somos los custodios de una pequeña, frágil y solitaria vela en una catedral inmensa y oscura. Y esa soledad no es un castigo, es una estructura, es la arquitectura de la realidad diciéndonos que la conexión tiene un precio y que la intimidad requiere proximidad. No podemos amar lo que no podemos tocar y no podemos tocar lo que está separado de nosotros por milenios de silencio. Así que la próxima vez que mires al cielo, no busques naves, busque el silencio y entiende que ese silencio es lo que mantiene la coherencia de tu propia existencia. Estamos atrapados aquí, sí, pero tal vez, solo tal vez, esta prisión de luz no sea un error en el código del universo. Tal vez sea su característica más importante.
Si el universo permitiera el viaje instantáneo, si la causalidad fuera barata y el espacio fuera pequeño, entonces nada sería realmente único, todo estaría mezclado, contaminado, homogeneizado. Pero gracias a ese retraso insuperable, cada rincón del cosmos es un santuario intacto. La inmensidad del espacio y la rigidez del tiempo son los guardianes que protegen la diversidad de la existencia. Nos obligan a ser una especie local, nos obligan a madurar. Durante mucho tiempo hemos actuado como adolescentes malcriados que tratan su casa como un hotel de paso, convencidos de que cuando ensuciemos demasiado esta habitación, simplemente nos mudaremos a la siguiente. Hemos vivido bajo la promesa tácita de un planeta B. Pero la física, con su fría y brutal honestidad, nos ha cerrado la puerta en la cara, nos ha quitado las llaves del coche de papá, nos está diciendo con la autoridad de las estrellas mismas, no te vas a ir a ninguna parte. Este es tu lugar, arréglalo o muere en él. Y de repente esa restricción cambia la belleza de la Tierra, la hace infinitamente más preciosa. Si sabes que nunca podrás ver un amanecer en Kepler 1086f, entonces el amanecer que ves mañana por la mañana en tu ventana se vuelve el espectáculo más valioso de la galaxia. Si sabes que no hay nadie viniendo a salvarnos, que no hay una federación galáctica esperando para elevarnos, entonces la responsabilidad de nuestra supervivencia cae completamente sobre nuestros hombros. Somos los únicos adultos en la habitación. Estamos solos en la oscuridad, y eso es aterrador, sí, pero también es increíblemente empoderador. Significa que somos los arquitectos absolutos de nuestro destino. La paradoja final es esta. Al aceptar que estamos confinados en la Tierra, nos volvemos verdaderamente libres para apreciarla. Dejamos de mirar el horizonte con ansia y empezamos a mirar el suelo con gratitud. Las estrellas no están ahí para que las toquemos. Están ahí para recordarnos la escala de nuestra suerte. En un universo de vacío hostil, radiación letal y distancias que devoran el tiempo, nosotros hemos ganado la lotería cósmica. Tenemos aire, tenemos agua, tenemos una hora compartido. Tenemos a alguien a quien amar y alguien que nos escuche antes de que la señal se pierda en el ruido de fondo. Así que la próxima vez que mires a las estrellas, no sientas tristeza por no poder ir hacia ellas. Siente asombro porque estás aquí, consciente, vivo, capaz de preguntarte por ellas. Los extraterrestres, si están ahí fuera, están atrapados en su propia soledad, mirando hacia nosotros y viendo solo el pasado, preguntándose si están solos. Nunca nos encontraremos, nunca nos tocaremos, pero compartimos algo más profundo que el espacio. Compartimos el misterio de existir en un universo que parece diseñado para mantenernos separados, para que podamos aprender finalmente a valorarnos a nosotros mismos. La frontera final no es el espacio. La frontera final somos nosotros. Y la buena noticia es que, para explorar eso, no necesitas una nave espacial. Solo necesitas abrir los ojos. ¿Crees que puedes embarcarte en un viaje interestelar? ¿Crees que puedes subir a una nave, alcanzar la velocidad de la luz y llegar a las galaxias vecinas? Te equivocas. No solo un poco, sino fundamentalmente. El problema no es solo que no tengamos un motor lo suficientemente potente. El problema es que el propio universo no lo permite. Hoy te voy a mostrar por qué los viajes intergalácticos no son solo un problema de ingeniería, sino una imposibilidad física. ¿Listos? Empecemos, porque lo que te voy a contar puede que te inquiete un poco, pero cambiará tu perspectiva del universo para siempre. Ahora mismo estás sentado mirando al cielo, pensando que alcanzar esos puntos más brillantes es solo cuestión de tiempo y velocidad. Tienes un esquema en la cabeza. Construimos una nave, le echamos combustible y pisamos el acelerador. Si esperamos lo suficiente, llegaremos. Sencillo. Lo entiendes, ¿verdad? No crees entenderlo, pero en realidad estás viendo una imagen completamente errónea. Tu sentido común te traiciona, como ocurre a diario. Richard Feynman siempre decía, a la naturaleza nunca le importan los modelos simplistas ni las intuiciones humanas que le atribuimos.
Estamos acostumbrados a desplazarnos de un lugar a otro en la Tierra. Ahora mismo te levantas, das un paso y avanzas. Giras la llave, la rueda gira y recorres distancia. Esa es tu percepción del movimiento. Pero cuando hablamos de distancias interestelares en el espacio, todas las leyes del movimiento y nuestra comprensión del funcionamiento del universo se topan con un muro. El problema es que pensamos en la distancia como un camino a recorrer, mientras que la distancia no es una línea recta de un punto a otro. El vacío del espacio es en realidad una enorme barrera energética, y el vacío aparente es la mayor ilusión. Ahora, detente un momento y piensa. Imagina que quieres ir a Próxima Centauri, la estrella más cercana. Incluso a la velocidad de la luz, tardarías más de 4 años. Esa cifra se mide en tiempo terrestre. Permítanme mostrarles la verdadera historia. Lo que llamamos velocidad en la Tierra es viajar, pero en el espacio lejano es una transformación de energía. Recuerden su experiencia cotidiana. Cuando empujan un objeto, lo ven acelerarse, pero nunca han empujado nada a velocidades cercanas a la de la luz. Aquí es donde comienza la parte que les quemará la cabeza y se volverá cada vez más desagradable. Aunque su sueño de llegar allí pueda parecer armonioso con la física clásica, el universo no es tan acogedor como imaginan. A medida que aceleran, un mecanismo completamente diferente opera en segundo plano. El diagrama atómico, el esquema del sistema solar o el sentido de la distancia que les han enseñado son fundamentalmente defectuosos. La realidad es contraria a su intuición e incluso más extraña. De hecho, la distancia es la única constante de oposición. El vínculo técnico entre algo que cae al suelo al soltarlo y el viaje interestelar está roto. Las matemáticas y la experimentación nos dicen esto. Mientras creen que avanzan, en realidad se resisten a la estructura del universo. No pueden alcanzar las estrellas sin comprender esta contradicción. Por lo tanto, debemos reconocer que el mecanismo no equilibra el empuje de una hélice o un motor como imaginas. La realidad es más despiadada. La necesidad de alcanzarlo es un deseo de la inteligencia humana, pero las reglas del universo son completamente contrarias a esta lógica. Ahora comprende esto. La luz no es un límite de velocidad, es una barrera. Esto te parece normal porque estás acostumbrado, pero nunca antes has acelerado. Esta comprensión fundamentalmente errónea del espacio ya debería estar destrozando toda tu percepción del mismo, porque no intentas llegar allí, intentas desgarrar el tejido del universo. Piensa seriamente por un momento. Cuando la física dice no, en realidad nos está mintiendo. Sin embargo, el experimento y la evidencia están ahí. Donde tu intuición cotidiana te engaña, tus sueños también mueren. Esto es solo el principio. Cuando comprendas el funcionamiento interno de este mecanismo, al mirar las estrellas ya no verás un mundo al que alcanzar, sino una imposibilidad geométrica que superar. Todo el espacio se verá diferente. Verás la clave de otra manera, verás la aceleración de otra manera, porque quizás estés acostumbrado a la idea de que el peso es el empuje del suelo, pero en los viajes interestelares no hay suelo, solo la indestructible realidad matemática que el universo te presenta. Cuando comprendas este principio, el universo será un lugar diferente para ti. Ahora llegamos al paso más perturbador y desafiante para tu mente. Tu sueño de viaje interestelar no es solo un problema de distancia, es una crisis existencial. Lo que llamamos espacio es en realidad un campo de resistencia extremadamente denso, cada centímetro cuadrado del cual está lleno de fluctuaciones cuánticas, radiación cósmica y partículas subatómicas. Crees que estás sentado en una nave flotando en el espacio. Te equivocas. Ponte de pie y agita la mano en el aire. Esa ligera resistencia que sientes es un ensayo millones de veces menor de lo que sucederá cuando alcances el 90% de la velocidad de la luz. El espacio no es una autopista para ti, es como un bloque de concreto sólido que intentas atravesar. A medida que aceleras, ese vacío se solidifica. Mucha gente piensa, si tuviéramos suficiente combustible, iríamos. Están equivocados. De hecho, este es uno de los mayores errores técnicos en los que ha caído el hombre moderno. El problema no es solo la cantidad de combustible que se pone en el tanque.
El problema es que los libros contables del universo no se ajustan a la ambición. Como siempre enfatizó Richard Feynman, las leyes de la naturaleza no son flexibles, son límites absolutos. Ahora imagina una escena. Tienes un control remoto y comienzas a acelerar una gigantesca nave espacial frente a ti. Al principio todo procede con el sentido común. Pisas el acelerador, la nave acelera. La fórmula parece simple: a mayor fuerza, mayor aceleración. Pero en el momento en que te acercas a ese límite invisible de la velocidad de la luz, las reglas del universo cambian súbitamente. Aquí es donde entra en juego esa realidad matemática que te quemará la cabeza y quizás no te guste. La famosa ecuación de Einstein, E igual a mc2, no solo se aplica a las bombas atómicas, es el mayor obstáculo en tu camino hacia las estrellas. Al acelerar, la energía que le das a tu nave no solo aumenta el velocímetro, esa energía eventualmente comienza a aumentar la masa de la nave. Así que al quemar combustible para acelerar la nave, se vuelve más pesada. Esto es una paradoja. A medida que la nave se vuelve más pesada, necesitas aún más energía para acelerarla proporcionalmente. Cuanta más energía le das, más pesada se vuelve la nave. Este es un pozo de energía oscuro e ineludible que te absorbe por completo. Ahora detente un momento y piensa. Imagina que quieres ir a Próxima Centauri, la estrella más cercana. Incluso a la velocidad de la luz, tardarías más de 4 años. Esa cifra se mide en tiempo terrestre. Permítanme mostrarles la verdadera historia. Lo que llamamos velocidad en la Tierra es viajar, pero en el espacio lejano es una transformación de energía. Recuerden su experiencia cotidiana. Cuando empujan un objeto, lo ven acelerarse, pero nunca han empujado nada a velocidades cercanas a la de la luz. Aquí es donde comienza la parte que les quemará la cabeza y se volverá cada vez más desagradable. Aunque su sueño de llegar allí pueda parecer armonioso con la física clásica, el universo no es tan acogedor como imaginan. A medida que aceleran, un mecanismo completamente diferente opera en segundo plano. El diagrama atómico, el esquema del sistema solar o el sentido de la distancia que les han enseñado son fundamentalmente defectuosos. La realidad es contraria a su intuición e incluso más extraña. De hecho, la distancia es la única constante de oposición. El vínculo técnico entre algo que cae al suelo al soltarlo y el viaje interestelar está roto. Las matemáticas y la experimentación nos dicen esto. Mientras creen que avanzan, en realidad se resisten a la estructura del universo. No pueden alcanzar las estrellas sin comprender esta contradicción. Por lo tanto, debemos reconocer que el mecanismo no equilibra el empuje de una hélice o un motor como imaginas. La realidad es más despiadada. Acabamos de cambiar el nombre del misterio. Lo llamamos aumento relativista de la masa, pero en realidad es el universo diciéndote, más allá de este punto, está prohibido. ¿Y qué ha del tiempo? Aquí las cosas se ponen aún más extrañas. Al acercarte a la velocidad de la luz, no solo aumenta tu masa, sino que todo se ralentiza. Desde el reloj biológico de tus células hasta el reloj atómico de la nave. Mientras crees que solo han pasado unos años en la nave, las civilizaciones de la Tierra colapsan, los idiomas cambian y todo lo que emprendes se convierte en polvo. Esto no es un viaje, es una ruptura en el tiempo. Ahora explícame, si un lugar ha perdido su significado al llegar allí, ¿puede considerarse ese viaje realmente completo? Sé que esto puede sonar contradictorio. Somos conquistadores acostumbrados a cruzar fronteras, pero la física es la regla y no se puede presionar contra sus leyes. Los experimentos en aceleradores de partículas subatómicas lo confirman a diario. Podemos acelerar protones al 99.99% de la velocidad de la luz, pero la energía necesaria para dar ese último y diminuto paso es tan enorme que podría abastecer una ciudad. Ese último paso jamás podrá darse. Es una trampa que nos juega el universo. Mientras nuestra lógica terrenal dice, a más potencia, más velocidad, las matemáticas del universo dicen, a más velocidad, más obstáculos. Al comprender esta contradicción, se empieza a comprender por qué el universo nos ha atrapado en este diminuto punto azul. Somos seres que miramos al infinito y soñamos, pero nos estrellamos contra los muros físicos de ese infinito.
Estos muros no son de piedra, sino de energía y tiempo. Por eso el viaje interestelar no es solo cuestión de encontrar suficiente combustible, sino una batalla contra el propio funcionamiento del universo. Una batalla que nunca se puede ganar. Las matemáticas no mienten y esta brutal realidad transforma nuestra relación con las estrellas de un sueño romántico a una realidad fría y dura. Ahora llegamos a la parte más inquietante. ¿Cuán mortal es en realidad ese espacio aparentemente vacío? ¿Aún quieres creer que hay una puerta abierta, que tal vez algún día encontraremos una puerta trasera para superar esta barrera matemática? Pero el problema es que la naturaleza no solo cierra el camino, sino que también te quita la voluntad de recorrerlo. Este despiadado intercambio de energía es el mecanismo de defensa más fundamental del universo. Si acercarte a la velocidad de la luz no fuera tan costoso, incluso la partícula más pequeña del universo se convertiría en un arma cósmica, destruyendo todo con lo que choca. Esto podría inquietarte y preguntarte, ¿por qué el universo nos restringe tanto? Sin embargo, esta restricción es en realidad el equilibrio que hace posible la vida. Ahora llegamos a la parte más inquietante. Piensas en el espacio como vacío. Construyes una nave y te deslizas por esa vasta oscuridad sin chocar con nada, ¿verdad? Te equivocas. Es tu mente engañándote una vez más, porque en realidad el espacio no es una habitación vacía. Al contrario, cada centímetro cuadrado es un mar lleno de gas extremadamente enrarecido, polvo cósmico y partículas subatómicas. En la Tierra ni siquiera sentimos el aire. No nos importa la resistencia que encontramos al mover la mano, pero en un viaje interestelar, eso que llamas nada se convierte en tu peor enemigo. Ahora imagina esto. Estás dentro de una nave viajando a una velocidad enorme, como el 90% de la velocidad de la luz. Mirando por la ventana, crees que todo está bien, pero a esa velocidad, esos pocos e inocentes átomos de hidrógeno en el espacio se convierten en proyectiles nucleares para ti, viajando a 100 millones de kilómetros por hora. Cuando esos átomos invisibles impactan el casco de la nave, no solo quedan como partículas de polvo, cada uno crea ráfagas de radiación de alta energía que perforan el metal de la nave. Antes incluso de que la nave llegue a su destino, te quemas por dentro por este bombardeo subatómico. No se trata de un error de ingeniería, es la naturaleza de la velocidad. Al acelerar, esa tenue nube de átomos frente a ti se transforma en un muro de radiación. La naturaleza ha erigido barricadas invisibles e infranqueables para proteger sus límites. Esto podría parecerte contraintuitivo, porque hemos visto naves deslizarse silenciosamente por las galaxias en las películas, pero la física real nos dice esto. El vacío del espacio es en realidad un campo minado lleno de balas, y cuanto más rápido vas, con mayor potencia detonas esas minas. Ese entre bastidores que Richard Feynman siempre mencionaba está aquí mismo. Miramos la superficie y vemos silencio, pero las matemáticas en el fondo nos hablan de caos. Explícamelo. Si intentas avanzar en un entorno donde cada paso está programado para destruirte, ¿de verdad vale la pena ir a ese lugar? Piénsalo un momento. Vivimos en este planeta bajo la protección de una atmósfera, en el abrazo de un campo magnético. Cuando te adentras en el espacio, estos escudos protectores desaparecen y te quedas solo con la energía pura e indómita del universo. Crees que puedes esconderte tras un trozo de metal, pero a esas velocidades ninguna armadura es suficiente para detener la energía de las partículas subatómicas. Atraviesan los átomos de tu nave, destrozan tu ADN y solo dejan restos radiactivos. Dije no te gustará, porque encadena nuestro espíritu explorador, pero la realidad no le importan nuestros sentimientos. Llamamos vacío al espacio porque no podemos ver nada allí con nuestros ojos. Cambiamos el nombre del misterio. Eso es todo. Pero los billones de átomos que acechan en ese vacío son la prueba más concreta de tu sueño de la velocidad de la luz. Las matemáticas no mienten, y estos cálculos demuestran que el escudo energético necesario para que una entidad biológica sobreviva a esas velocidades chocaría contra esa imposible barrera de energía infinita. Es un ciclo. Incluso con suficiente energía, la materia no resistiría. Incluso si la materia se resistiera, el tiempo te absorbería. En la vida cotidiana, cuando lanzas algo y lo ves flotar en el espacio, ¿crees que ocurrirá lo mismo en el espacio? Sin embargo, estás lanzando ese objeto a un mar de átomos. El mar está tan diluido que no lo sientes cuando te mueves, pero al acelerar, ese mar diluido se convierte en un muro de concreto.
Por eso el viaje interestelar es una fantasía. La naturaleza no ha colocado señales de no tocar aquí, entre las estrellas. En cambio, ha tejido la propia trama del espacio con estos átomos y radiación. Una vez que comprendas este principio, ya no verás ese oscuro vacío como un camino silencioso al mirar al cielo. Te darás cuenta de lo dinámico, resistente e impenetrable que es en realidad el campo de energía. Esta realidad puede impactarte, pero te hará comprender cuán vasto y meticulosamente protegido está el universo. Para nosotros, la distancia es solo una unidad de distancia. Para el universo, la distancia es un protocolo de seguridad. ¿Aún quieres creer que un escudo protector o un generador de campo magnético podría protegerte de esta lluvia de proyectiles subatómicos? La tecnología encontrará la manera, dices, pero el problema es que no puedes vencer las fuerzas fundamentales de la naturaleza con las propias herramientas de la naturaleza. Como siempre nos recordaba Richard Feynman, con la naturaleza no se puede negociar. Si cubres tu nave con una capa de plomo de 10 metros de espesor para protegerla de estas partículas, volverás a la imposibilidad de tener la energía necesaria para mover esa enorme masa. Es un círculo vicioso. Si cierras una puerta, las leyes de la física te lanzarán otra en la cara. Esto podría inquietarte, pero esa es la realidad. El vacío del espacio es un muro de prisión que se endurece a medida que aceleras. ¿Aún quieres imaginar que en algún lugar podríamos encontrar un agujero de gusano, sortear las leyes de la física y sentir el calor de esos soles lejanos? El espíritu explorador de la humanidad percibe la palabra imposible como un insulto, pero debemos afrontar la honestidad única que Feynman nos legó. La naturaleza no tiene que ceder a nuestros deseos. Lo que hace imposible el viaje interestelar no es nuestra incompetencia, sino la estructura protectora del propio tejido del universo. Si estas barreras no existieran, si el espacio estuviera realmente vacío y carente de interacción, una explosión en un extremo del universo podría aniquilar la vida en el otro extremo. Esta impenetrabilidad es en realidad un escudo para la vida. Ahora detente un momento y observa tus manos. Los átomos que las componen se forjaron en el corazón de esas estrellas que una vez llamamos inalcanzables. El hecho de que no podamos ir físicamente allí no cambia el hecho de que venimos de allí. Somos las partes del universo que se auto-observan y auto-interpretan. No podemos tocar las estrellas porque ya somos las estrellas mismas. Esta perspectiva no es solo una lección de física, es también la aceptación más impactante y elegante de nuestro lugar en el universo. Quizás el mayor descubrimiento no sea recorrer esas vastas distancias exteriores, sino comprender esta compleja y milagrosa estructura interior. Ahora, cuando mires al cielo, no solo verás un obstáculo, te darás cuenta del esfuerzo que el universo ha invertido en mantenerte aquí, en este puerto seguro. Este es el saludo más honesto y magnífico de la inteligencia humana a la naturaleza. Entonces, ¿por qué Feynman nos dijo todo esto? ¿Para disuadirnos de las estrellas, para destrozar nuestros sueños o para confinarnos a esta pequeña esfera azul? No, al contrario, para que podamos comprender cuán inmenso, sofisticado e inalcanzable es el universo como obra de arte. La imposibilidad física del viaje interestelar es la mayor prueba de cuán únicos son este planeta y este momento. Puede que estemos atrapados en este remoto rincón del universo, en un espacio rodeado por las leyes de la física, pero este encarcelamiento no impide que nuestras mentes trasciendan esas distancias. Como dijo Feynman, la honestidad de la naturaleza, aunque dolorosa, también nos libera. Ahora, cuando mires el cielo nocturno, no solo verás esos puntos brillantes como lugares inexplorados, los verás como espacios sagrados inviolables, donde las leyes de la física han erigido barreras infranqueables, donde el universo protege su propia privacidad. Esto debería darte una sensación de poder y magnificencia, porque a pesar de estos enormes obstáculos, pudimos descifrar cómo funcionan esos lugares inaccesibles, qué elementos arden en sus corazones y cómo morirán usando solo lápiz y papel, solo matemáticas. No estar físicamente allí no nos impide estar mentalmente presentes. Esta es la parte que realmente te dejará atónito. Mientras el universo nos clava en nuestro lugar, también nos ofrece la mejor vía de escape. Al darnos la capacidad de comprender el universo, cambiamos el nombre del misterio. Lo llamábamos imposibilidad, pero en realidad significaba protección. Si los viajes interestelares fueran fáciles, la energía caótica del universo ya habría destruido este tranquilo oasis donde brota la vida.
La naturaleza, al trazar sus límites, nos ofreció un espacio vital. ¿Lo notaste? Tu perspectiva sobre esas luces ha cambiado. Ya no son solo objetivos, sino milagros protegidos por las propias reglas del universo. Esta cadena de imposibilidades es en realidad la forma en que el universo nos dice: concéntrate aquí, comprende esto. Los avances tecnológicos de nuestra civilización siempre nos impulsan a ir más allá. Pero quizás la verdadera madurez resida en aceptar la belleza de lugares inaccesibles y comprender el milagro interior. Ahora verás la clave de otra manera. Verás el suelo que pisas de otra manera cuando salgas, porque sabes que el suelo que pisas ahora mismo forma parte de ese inmenso equilibrio físico que te protege de esas colosales guerras de energía a miles de millones de años luz de distancia y te mantiene en este estado de calma. Esto puede parecerte normal porque naciste en esta orden, pero en realidad te mueves en un equilibrio imposible a cada segundo. Los viajes interestelares quizás deberían ser solo una fantasía, porque la realidad es mucho más compleja, mucho más dura, pero igual de fascinante que ese sueño. Esta fue la verdadera historia de los viajes interestelares. El universo es indiferente, sus reglas son absolutas, sus átomos son proyectiles y su energía es infinita. Pero comprender esas reglas, superar esas barreras con la mente, es el viaje más grande, verdadero y noble que un ser humano puede emprender. De ahora en adelante, cada vez que mires al cielo, recuerda que esas luces inaccesibles son en realidad tu pacto secreto con el universo. Miras, se esconde. Comprendes, te protege. Eso es todo.